Ya está en el aire Juan Manuel Cao. A fondo. La administración Biden le aflojó la mano, pero el gobierno cubano dice que no es suficiente, mientras que Juan González, asesor de seguridad nacional del presidente Biden, justifica el acercamiento diciendo que la política hacia América Latina sufre y se ha realineado, ¿no?, tras la guerra de Ucrania. Y que eso pasa por mejorar las relaciones con los países de América Latina, lo que el senador demócrata Bob Menéndez ha calificado de incomprensible posición. Hoy vamos a analizar todos los puntos de vista sobre esta noticia tan importante, que no parece ser única, sino el principio de todo un proceso. Nos acompaña Sergio Comas, experto en temas cubanos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Cabo. Cómo no. Vamos a ver primero que todo la versión de la Casa Blanca sobre lo que ha sucedido. Después de las protestas de julio, el presidente y el equipo comenzaron a trabajar en qué se podía hacer para ayudar a las familias cubanas y a la comunidad cubanoamericana aquí en Estados Unidos. Estas son medidas que se necesitaban, que las necesitaba tanto el pueblo cubano, porque recordemos que nosotros seguimos condenando la cantidad de presos políticos que hay en Cuba y seguimos pidiendo por su liberación. Nosotros continuamos buscando que el pueblo cubano pueda vivir libre en democracia. Así que esa prioridad no ha dejado de estar al frente de nosotros. Estas medidas que estamos anunciando es parte de ese compromiso, es parte de ayudar al pueblo cubano, porque el pueblo cubano lo necesita. El pueblo cubano está enfrentando una crisis económica y es nuestro compromiso ayudar con estas medidas a que puedan encontrar estabilidad. Muy bien, aquí escuchamos las declaraciones. Sergio, tu impresión a esta respuesta, ¿no? Bueno, primeramente, sí, es cierto que el pueblo cubano necesita muchas cosas, pero lo que más necesita es libertad. Y de hecho esta respuesta parece confirmar la idea de que aquí se creía, como se creyó en muchas partes del mundo, que la gente salió a gritar a la calle comida o agua. La gente gritaba libertad. Ahí están los materiales fílmicos y se pudo ver que fue un levantamiento ciudadano pidiendo derechos en una situación que el gobierno no sabía manejar. Y desde luego fue una acumulación de errores, entre ellos la distorsión de la economía con los planes estos, el cambio de moneda, el COVID. O sea, hay una situación coyuntural, robándole la palabra a Díaz-Canel, pero también hay un arrastre que es el de la esperanza de vida y lo que justifica esta noria migratoria y la situación de que este paquete llega en un momento en que las personas estaban vendiendo las casas para irse de Cuba. Eso te dice a ti todo, eso te dice que nadie tenía un plan ni de estar, ni nadie se veía en el futuro en el país. Y los jóvenes realmente quieren otro futuro, Juan Manuel. Vamos a ver al Ministerio de Relaciones Exteriores del régimen castrista. Emitió un comunicado, dijo que las medidas de Biden iban en la dirección correcta, pero que no eran suficientes. Esto explicando además por qué, según ellos, ha sucedido todo esto. Los locutores de la televisión en distintos horarios leyeron textualmente lo que les acabo de decir, y esto también. Los anuncios no modifican en lo absoluto el bloqueo, ni las medidas principales de cerco económico tomadas por Trump, como los listados de entidades que están sometidas a medidas coercitivas adicionales, ni elimina las prohibiciones a los viajes de los estadounidenses. No revierte la inclusión arbitraria y fraudulenta de Cuba en la lista del Departamento de Estado sobre países que supuestamente son patrocinadores del terrorismo, una de las principales causas de las dificultades con las que tropieza Cuba para sus transacciones comerciales y financieras en muchas partes del mundo. A ver, aquí hay un detalle curioso, es la primera vez, probablemente lo han dicho antes, no lo observé, que ellos reconocen que el hecho de estar en la lista de países que patrocinan el terrorismo entorpece sus transacciones comerciales y financieras en muchos bancos del mundo. Eso es muy importante porque hasta el momento, hasta que no se hizo eso, por ejemplo, no se prohibió la triangulación de operaciones financieras, lo que hacía que en Cuba entrara un dinero de una manera indirecta a través de sucursales americanas que estaban en el Caribe y en otras partes, también en Europa. Y es muy interesante eso, que le haya dolido más la parte financiera. O
Sin embargo, esa respuesta te dice a ti que aquel programa que hicimos sobre la inversión directa, ya en estos momentos ha pasado un tiempo y la bola está del lado de Cuba. Es decir, la propuesta norteamericana que tiene orden ejecutiva del presidente de autorizar una inversión directa requiere que el gobierno cubano hable y que diga que la va a permitir. Porque ya en el 21 había hecho estas estructuras de transitar del cuentapropismo a las pequeñas y medianas empresas. Ya son empresas con personalidad jurídica, de responsabilidad limitada, y dicen que legalmente pueden obtener recursos financieros. ¿Qué cosa es legalmente? Esta es la oportunidad de decirlo. Si ellos aceptan y le dan una respuesta a John Kabuli, que es el inversionista, y ya se sabe públicamente que es el inversionista directo, y de hecho ha dado una conferencia, le ha dado una entrevista a Nora Gámez del Herald, donde le dice que la cantidad invertida no es significativa porque es inferior a $25,000, que lo tangencial e importante es que se permita una transacción bancaria digital o electrónica, como se le quiera llamar, hacia la República de Cuba. Si eso ocurre, primeramente habría que ver quién es la persona que lo va a recibir y segundo, si esto va a ser un sistema o una excepción. Fíjate que yo, por supuesto que siempre he criticado al régimen, pero tengo que reconocer que tienen un profesionalismo que le da 62 años de ejercer el poder constantemente, son como unos profesionales de la arbitrariedad o del autoritarismo. En ese comunicado, ellos no solo se defienden, sino que enumeran entre líneas cuáles son sus peticiones. Eliminación del bloqueo, eliminación del cerco económico, según las medidas estas que ellos tienen contabilizadas, el listado de sancionados, la prohibición de viajes de estadounidenses más que de norteamericanos, o sea, el turismo, y que lo saquen de la lista de países que patrocinan el terrorismo. Enumeraron, ¿no? Parece un discurso, pero es un discurso muy bien detallado y que lo tienen totalmente clarísimo. Vamos a ver qué dice el congresista Díaz Valar sobre esto. Estas concesiones al régimen de La Habana, anunciadas por la administración del presidente Biden, tienen solamente un propósito: ayudar a la dictadura cubana, financiar a la dictadura cubana, darle apoyo a la dictadura cubana. Es el único propósito, lo único que están logrando y lo único que quiere hacer el presidente Biden. Así que aquí no hay confusión. Esto no es para ayudar al pueblo cubano, no es para ayudar a la causa de la libertad, es todo lo opuesto. Es inaceptable, inmoral, indignante. Seguiremos luchando en contra de este presidente que está empecinado en ayudar a toda dictadura antiamericana en este hemisferio. Yo quisiera que vieras el discurso de la clausura de la sesión de la Asamblea Nacional de Díaz-Canel, no solamente por la grisura, sino por el lenguaje de barricada que establece y la dureza con que habla del tema de los Estados Unidos. Abrió diciendo, queridos compañeros, general de ejército Raúl Castro, líder de la revolución, le dijo. Y ahí empezó, te das cuenta de que no le dieron la publicidad clara a lo que ha ocurrido, que es histórico. En el orden financiero es completamente histórico. Y vuelvo a repetir que cuando se revele la identidad del receptor de esa inversión, vamos a saber si es una mascarada de las tantas empresas anónimas que ha creado el sistema paramilitar cubano o si realmente es un actor civil que ha sido autorizado a hacer esto para abrir una brecha del manejo de divisas. Recuerda que Hill, el ministro de Economía, había anunciado que iban a experimentar un sistema cambiario controlado de divisas de empresas cubanas y algunos particulares. Eso ocurre antes que Biden haga esto. Yo creo que de alguna manera había un trasiego o un contacto entre ambos gobiernos, porque realmente como política exterior los americanos parece que no quieren un conflicto ni quieren una alteración como la inteligencia que ya tienen sobre la situación que hay en Cuba. Y creo que una embajada abierta ahora tendría más actores en el terreno para calibrar qué es lo que van a hacer. Ahora lo que no se está claro es qué actitud va a tener Biden ahora con la disidencia organizada cubana, porque el artículo del Código Penal que penaliza hasta con 3 años hablar mal de un dirigente, que puede ser una crítica política bien fundada, ¿qué camino va a tener eso? O sea, nunca antes se había visto una represión tan sistemática y tan codificada en Cuba en un momento en que el gobierno de los Estados Unidos permite. ¿Qué es lo que dice Bob Menéndez? Bob Menéndez dice,
que por supuesto que estaba todo el mundo de acuerdo con el acercamiento humanitario, pero que es el mensaje equivocado en el momento equivocado a las personas equivocadas con la guerra, que han utilizado la guerra de Ucrania como pretexto y que debe ser todo lo contrario, porque el régimen... Es como si Estados Unidos tuviera la culpa de que Nicaragua, Venezuela, Cuba, etcétera, se hayan alineado. De hecho, Venezuela está recibiendo los beneficios de casi un tratamiento paralelo al de Cuba. Y lo peligroso de esto, Juan Manuel, es que una vez sueltos estos lazos, yo creo que Cuba y Venezuela van a unar dineros y esfuerzos en llevar su plan a Colombia, como tú lo estás viendo ya en el horizonte con el tema de Petro. Y de hecho, en la prensa colombiana se está hablando mucho de dónde salen esos dineros, esos fondos. Y yo creo que ese es hay una acusación de corrupción seria hoy en las elecciones. Perfectamente. Contra el candidato Petro en Colombia. Ese es un frente que se abre ahora. Aquí se ha dicho siempre que puestos como el del alcalde del condado, que las elecciones locales no son partidistas. Eso cada día es menos cierto. Y no solo a la hora de administrar el presupuesto, si eres un partidario de gastar dinero o de tener una política de austeridad. Vamos a ver en qué posición está la alcaldesa de Miami-Dade, Daniela Levin Cava, sobre el tema que acaba de ocurrir con Cuba y Venezuela. Estoy agradecida que el presidente está apoyando, los que viven allí están luchando para la libertad. Y es muy importante que reúnen las familias y también que podemos mandar de nuevo fondos para ayudar a las familias. Y por eso creo que es un buen paso y seguir con la embajada americana en Habana para ayudar a las familias. Anoten, ella está agradecida y cree que es un buen paso y nos siguen dorando la píldora, decían en La Habana. Vamos a una pausa, regresamos con mucho más de este tema. Tengo aquí pues pendiente a López Obrador, a una activista norteamericana que ustedes van a ver que repite exactamente ya el guión que nos está vendiendo La Habana, para cada vez que lo oiga sepa de dónde viene la escritura. Regresamos. Bueno, continuamos hablando con Sergio Coma, sin duda una de las personas mejor informadas sobre el tema cubano. Sergio, a mí lo que me preocupa es que yo veo que el régimen castrista, y está en todo lo que dicen, tiene una lista clarísima de sus exigencias, ¿no? Eliminar la lista de sancionados, autorizar los viajes de turismo, sea de norteamericanos, sacar a Cuba de la lista de naciones que favorecen el terrorismo, eliminar las medidas de Trump, levantar el embargo, etcétera. Y yo no veo que Estados Unidos tenga una lista, salvo vaguedades, punto por punto. A ver, ustedes hacen esto y yo les hago esto. Ustedes esto. ¿No es algo o es una impresión prejuiciada mía? No, no es una impresión prejuiciada porque muy pocos países en América Latina tienen un departamento América o un departamento de inteligencia especializado en el tema de Estados Unidos. Y como tú decías, en 62 años ejerciendo el poder, imagínate. Ya tú dices, como te has especializado tanto de que ellos siguen las elecciones aquí, graban los programas locales, por cierto. Saludo al guerrero cubano que nos hizo un programa porque le dolió mucho que dijéramos... El guerrero cubano es un post de la seguridad del Estado. ¿Pero existe de verdad? Sí, existe, no, que lo lanzan por acá por Miami y la gente lo va repitiendo. ¿Ustedes se creen cosas? No, es un mecanismo de propaganda. Ah, bueno. Es un mecanismo de propaganda. No es una persona. No, para nada, para nada. Es un trabajo de propaganda sucia que se hace. Y por ello ellos escogen los temas. Y el tema que le dolió fue que criticamos la infraestructura cubana y la... Ni pierdo el tiempo en sí. eso. Oye, mira, esta es una activista... Vamos primero a ver a López Obrador, que es un actor importante en todo lo que ha sucedido. ¿Te acuerdas que hablábamos de cómo repitieron de aquella vez que yo estuve en Trinidad y Tobago y vi que cada presidente le dedicó un minuto de los 5 que tenía a presionar a Estados Unidos sobre Cuba? Pues le salió también que están repitiendo la operación y López Obrador esta vez ocupa el papel que en aquella ocasión personificó Cristina Fernández de Kirchner. Yo quisiera que no hubiera bloqueo, porque eso es violatorio de los derechos humanos. Esa es una política medieval. No tiene nada que ver con nuestro tiempo y con la hermandad que debe de haber
entre nuestros pueblos y con la fraternidad universal. Hay que tener la cara muy dura para hablar de violaciones de los derechos humanos o de actitud medieval cuando tienes un régimen que envidiaría a Torquemada, sin duda de ninguna clase, ¿no? Pero surte efecto. Sí, el discurso continental que Cuba maneja se basa precisamente en este apandillamiento, como dijera Jaime Bailey, entre estas personas y el papel... ¿Qué dijo Bailey? Apandillamiento. Apandillamiento, él utiliza mucho esa palabra para denigrar la agrupación de estos autócratas. Un buen escritor y además ocurrente. Sí, entonces este discurso está evidentemente estructurado y está coordinado, al punto de que yo sí creo que ha habido una presión sobre la administración Biden y estas medidas que ha hecho de aflojar las sanciones contra Cuba y Venezuela es como una disculpa por no haberlos invitado a la cumbre de Los Ángeles. Lo están manejando de esa manera, es como una política exterior de disculpa y no es precisamente, como dijera Juan González, un alineamiento, porque el alineamiento es alineamiento con los derechos humanos. Y Biden desde el principio y Kamala Harris se comprometieron los dos a que el tema de los derechos humanos era prioritario en el tema cubano. Quizás ese compromiso los mantenga todavía con el tema de esos puntos que Cuba pide y que no han sido todavía solventados. Yo creo que eso requiere una negociación y Cuba se va a enfocar en eso, en negociar con Estados Unidos. Yo tengo la impresión de que algunas de las actitudes de Juan González y de su grupo bordean la traición. Porque fíjate que Cuba y Venezuela, es una impresión muy personal, actúan como si tuvieran de antemano información de qué va a pasar. Le dicen, no pienso yo, no abras la puerta derecha, es la izquierda, no bajes por la escalera, es el ascensor. O sea, van al seguro. Y eso, sinceramente, cuando tú te sientas... Cuba sigue siendo un país enemigo alineado con Moscú en esta invasión. Estamos hablando de crímenes de guerra, en Nicaragua también. Cuando tú te sientas con ellos a pasar información, que es la impresión que tengo yo, repito, digo que bordea la traición. Deberían inscribirse algunos de ellos como agentes de una nación enemiga, en vez de ocupar los cargos que ocupan. Pero eso es una impresión, a lo mejor de mi parte, un poco apasionada. Lo cierto es que, a ver... Cuba dice A, B, C y D. Y de repente tú ves a un activista aparentemente independiente, en este caso es la activista norteamericana Medea Benjamín, que reproduce textualmente, antes de que salga, siempre repito, en Granma, antes de que salga, o casi al unísono, todo depende, ahora lo verás, el documento del MINREX, ellos tienen el discurso. No sé si se los pasan por adelantado, ¿ok? A ver. Representa un paso adelante, pero un pequeño paso. Lo que tiene que hacer es facilitar el libre comercio entre los países, levantar las restricciones para que los norteamericanos viajen como turistas y tiene que quitar Cuba de la lista de países que patrocinan el terrorismo. Tiene que invitar a Cuba a la Cumbre de las Américas y por fin tiene que levantar el bloqueo y reconocer a Cuba como un país soberano. Fíjate que Cuba es un país soberano, lo que no es soberano es que esté monopolizado el poder político por un solo partido. Ella repite exactamente los puntos de Cuba. Yo creo que hasta lo estaba leyendo. Esos son los trabajos que se hacen aquí de creación de opinión pública. Eso se paga, eso requiere mucho fondo y esa es una parte del trabajo que hace Cuba con la Academia de Izquierda Norteamericana. Y eso es lo que algunos jóvenes que viajan a Cuba como becarios les enseñan. Yo recuerdo que la senadora Eliana García tuvo un encontronazo con ella, creo que en Nueva York. A veces yo tengo la impresión de que la inteligencia cubana ni siquiera paga, ¿eh? La inteligencia cubana, con esa obsesión que tiene de que el dinero deja huellas, hay muchos voluntarios reclutados por otras razones también, ¿no? Razones ideológicas, razones desde todo, ¿no? Enrique García, un ex capitán de la inteligencia cubana, enumeraba las razones oficiales que te enseñan en las escuelas, ¿no? Chantaje, motivaciones emocionales, dinero también, por supuesto, en el caso. Pero ese es el último recurso. Y prejuicios, mucho prejuicio contra Estados Unidos en este caso. ¿Qué va a pasar? ¿Qué crees tú como conocedor de la realidad cubana?
Yo creo que lo primero que hay que observar es qué respuesta oficial va a dar el gobierno cubano, no nebulosa, respuesta clara sobre la primera transacción que permite el gobierno de los Estados Unidos al sector privado, al llamado sector privado. Porque Y lo demás, nada es transparente, ¿no? 9 meses negociando en la era Obama en silencio, aquí ahora de repente... Bueno, ahora esta licencia se tomó 11 meses para tener una respuesta. Eso significa que ha habido un cabildeo y ha habido un va y trae entre Cuba y la parte que estaba gestionando. No se sabe quién es todo un misterio, no hay transparencia. Bueno, de alguna manera es que John Kabuli ha dicho que antes de hacer la inversión, él se topó esta pequeña empresa de un nacional cubano en Facebook, los contactó y que tenía necesidades, y ese cuento no se lo cree nadie. Primeramente porque John Kabuli es un observador, no de la realidad, de la economía cubana, y ha estado muchas veces en Cuba. No significa que sea un pro Cuba. Yo creo que también aquí hay una academia que incluye a John Kabuli y a Robert Musk, que es el abogado insignia, que está tratando de demostrar que el presidente puede horadar el embargo, y ellos en este experimento están tratando de que se establezca un canal definitivo que va a hacer historia, que es la relación bancaria Cuba-Estados Unidos. Y es una inversión de la lógica política. Es como, y no me voy a cansar de repetirlo, como si fuera Estados Unidos el que tuviera la necesidad, y de alguna manera se crean la necesidad al ser ellos los que dan el primer paso de tener relaciones con Cuba, y no al revés, es Cuba quien está necesitada. Y luego, una observación, ellos tenían una agenda, que era este plan de acercamiento, y de repente ocurrieron los hechos del 11 de julio. Y entonces trataron inmediatamente de decir lo que tú mencionabas. Están pidiendo vacunas, cosa que era una cosa... No era así. Cierta New York Times se hizo eco de esa infamia. Entonces, trataron de decir esas protestas son una consecuencia de la mala relación, hay que tener buena relación. Vinieron los juicios, vino la represión, vino el alineamiento con Rusia en la invasión a Ucrania. ¿Y qué hicieron? Ir a Venezuela. O sea, están tratando de usar las actitudes negativas de esos regímenes para adelantar el plan. Son obstáculos. Le dan la vuelta, nos quieren, por eso de hecho, dorar la píldora. El discurso de Díaz-Canel ayer, de hecho, ahora que tú tocas el tema de Ucrania, en parte del texto habla de que Estados Unidos está llevando a la muerte y la destrucción y probando armas en Europa, sin hablar de la palabra Ucrania. Pero tú has visto que repite el boletín de noticias de Cuba sobre la guerra en Ucrania. Es el mismo título que pone Putin en los periódicos nacionales, que es una operación militar especial para desnazificar Ucrania. Eso lo repiten constantemente. O sea, el alineamiento con Rusia es bestial. Y eso es lo que tiene la gente, al cubano muy dividido. Yo estoy a favor de que sí, que las familias reciban todo lo que necesitan, que se restablezcan los vuelos, pero realmente en un momento como este tienen que tener cuidado con el resto de las medidas, si la levantan o no. Tienen que calibrar bien qué va a hacer Cuba. Si Cuba va a garantizar de verdad que el sector privado reciba esas finanzas y que pueda trabajar y la gente pueda tener una vida en Cuba, eso sería algo, un gesto de aliento. Pero y eso es importante. Es una equivocación, porque fíjate la idea que está tratando de vender, que para poder recuperar a los países de América Latina y que estén alineados con Estados Unidos en la lucha contra Moscú, pues hay que tener una buena relación con ellos, como si Venezuela, Cuba, Nicaragua, Argentina o incluso Brasil, cada uno por sus razones, estuvieran alineados con Moscú por culpa de Estados Unidos. Es de nuevo esa idea de que somos culpables de lo que hacen los demás. Es una transferencia de culpas ficticia. Pero mira, yo te dije también que hay detrás del grupo del Consejo Cuba-Estados Unidos Comercial, hay un pool de empresas transnacionales muy grande. Tú tienes Enron, te he hablado que está Walmart, está Ace Hardware. Hay muchas compañías que ven un mercado cautivo allí y que quieren entrar. De hecho, los panelistas que se reunieron después que Obama dio el pistoletazo de las relaciones con Cuba, analizaron temas puramente económicos. Y el pool agrícola lo que dijo, su enviada fue a Cuba, le enseñaron el puerto del Mariel, le enseñaron la minería Cherry, le enseñaron unas cuantas palabras y vino nubilada diciendo que Estados Unidos estaba perdiendo un mercado natural que se lo estaban arrebatando los brasileños, los venezolanos y los argentinos. Eso yo lo he oído en España, eso me lo han dicho a mí en el Congreso Español, cuando los tiempos que trabajé allí, muchos congresistas. Es que si no nos acercamos a Cuba, Estados Unidos nos va a robar ese espacio.
es una historia que venden en distintos lugares. Yo sigo diciendo que algunas de las cosas que hizo incluso Obama también bordean la traición, el famoso email donde le sugiere a la comunidad de inteligencia norteamericana que encuentre puntos de contacto para trabajar en conjunto con el Ministerio del Interior de Cuba. Eso bordea la traición. De hecho, hubo unas reuniones aquí que empezaron por el sistema de guardacosta y se extendieron a límites que no conocemos, porque vinieron militares vestidos de militares aquí y hubo reuniones. No, vino el jefe de inmigración de Cuba, que es un oficial, alto oficial, creo que era coronel, no sé, del Ministerio del Interior, estuvo, como tú dices, en Los Cayos, estuvo aquí, que eso ha sido un objetivo de él. Recuerden Mariano Fajet, aquel espía en inmigración, estuvo en inmigración y saliendo de inmigración, inmediatamente hubo una orden de deportar a Ramón Saúl Sánchez, que ha sido una prioridad de ellos por las razones que sean. Habrá que averiguar, yo no voy a entrar en esos detalles, pero de que Ramón Saúl Sánchez ha sido una preocupación constante del Ministerio del Interior cubano, no tengo la menor duda, tengo montones de pruebas, de grabaciones, etcétera, que lo demuestran. Eso fue un punto de contacto a trabajar, ¿no? Es una cosa terrible. Cuando viene a ver, no hace falta como el dictador de Bielorrusia que desvíen el avión. Nos vienen aquí y nos toca el propio FBI la puerta y te dice, mira, en Villamarista te quieren hablar. Nada, pero donde hay hombres no hay fantasma, no te preocupes. Muchísimas gracias de verdad a Sergio Coma.